con esta parte que se llama genética evolutiva, ¿sí? Prácticamente la genética evolutiva o la genética como tal, pues estudia primordialmente las leyes de la herencia, pero esta parte de la genética evolutiva hace mucho hincapié en, ¿cómo se podría decir? Como en estas cuestiones que orillaron al ser humano y a las especies a hacer lo que en la actualidad pues representamos, ¿no? Por ejemplo, la especie humana, la especie de perros, de gatos, plantas. Eso ha sido producto de la genética evolutiva. Tan es así que pues prácticamente en algunos años, pues sí, prácticamente años o cientos de años, los seres vivos que somos en la actualidad seguramente ya ni siquiera existirán y van a haber otras especies, ¿no? Eso es la genética evolutiva. Tan, tan marcado está esto que inclusive de manera imperceptible van ocurriendo cambios. Por ejemplo, lo platicábamos creo que en anatomía, como los índices, los dedos índices o algunos organelos están desapareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, el más común ha sido la vesícula. La vesícula, la apéndice, ha ido desapareciendo. Primero era un intestino que era prácticamente utilizado por nuestros ancestros para consumir plantas, semillas y otro tipo de alimentación. Cuando cambia la alimentación, va desapareciendo este órgano porque pues, literalmente nos iba utilizando. Igual, la postura, la forma, los ojos, todo ha ido cambiando a través del tiempo, de manera imperceptible. De hecho, muchas de las malformaciones que nosotros podemos apreciar o podemos notar en diferentes sociedades no es otra cosa que evolución. En algún momento, un gen provocó una deleción, es decir, la pérdida de un segmento de información. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, que tienen trisomías, pues al final es un cambio evolutivo. Las personas que presentan enfermedades genéticas es un cambio evolutivo. El mismo cáncer es un cambio evolutivo. Entonces, todo esto está sustentado en la genética y en los principios de la herencia. Bien, entonces, pues prácticamente nuestra genética o nuestra forma, ¿cómo se podría decir? En la que vamos a ir cambiando está sustentada en el ADN. Y obviamente, para entender genética necesitamos entender conceptos. Y uno de ellos son las mutaciones. ¿Por qué? Porque en realidad, justo te lo acabo de mencionar, las mutaciones son cambios que tienen los seres vivos y le dan variabilidad genética a las especies. Son la base de la evolución, ¿sí? Ahora, no entendamos una mutación como algo extraño, ¿sí? Porque en realidad las mutaciones son algo totalmente natural. Es como si te fuese a dar gripe, ¿sí? Los seres vivos, ahí puedes apreciar en la imagen, poseemos el ADN. En el ADN, pues prácticamente en su forma compactada se forman los cromosomas en forma de X. Esta forma de X de los cromosomas lo que permite es que se forme una estructura que puede ser leída por por otros eslabones de las cuestiones evolutivas. Lo que se lee son los que se conocen como alelos. Y en cada alelo vienen características o caracteres, que se les llama así, que hacen que un individuo pues prácticamente viva mejor, se reproduzca o inclusive viva peor. ¿Por qué? Porque en estos alelos también van enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y esto prácticamente tiene que ver con la combinación y la descendencia. Si un descendiente está perpetuando sus alelos de manera constante y continua, pues prácticamente esta persona va a lograr evolucionar. Sin embargo, si esta persona no hace que estos alelos vayan heredándose, entonces va a terminar por extinguirse su estirpe, por decirlo así. Y los alelos son la base de la selección natural. Aquellos individuos que tengan las mejores características contenidas en sus alelos serán los que mejor se van a adaptar. Sí, esto es prácticamente selección natural. No me acuerdo si con ustedes vi lo de las jirafas. Sí, lo vimos en diversidad y en las evolución. Recordarás o recordarán si ya hay alguien más por ahí, es que no he visto. A ver si alguien. No, todavía no llega nadie. Pues prácticamente una jirafa, de acuerdo a las leyes de los caracteres adquiridos de Lamarck,
Decía que una jirafa pues prácticamente evolucionaba porque se estiraba para alcanzar la comida. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto no era así. Lo que realmente ocurría era prácticamente que las jirafas empezaron a ver las mejores características en el sexo opuesto. A lo mejor por alguna situación les gustaban más las jirafas que tenían el cuello más alto, y esto hizo que incorporaran en sus alelos pues prácticamente genes que permitían que los cuellos fueran más altos. Entonces, si el papá o la mamá tenían el cuello más alto, pues prácticamente los hijos iban a heredar esta característica. Al ver las otras jirafas que los otros no tienen el cuello largo, no se reproducían con ellos. Y esto deriva mucho en lo famoso macho alfa. El macho alfa siempre tiene características genéticas o un fenotipo bastante llamativo. Inclusive yo les comentaba a algunos alumnos que pues eso tiene mucho que ver en la vida real. Cuando tú estás con una persona, físicamente, emocionalmente, como humano, y pretendes tener hijos con esta persona, no es algo del azar, también tiene que ver con la evolución. O sea, prácticamente te atrae algo, no sabes qué. Eso que dices que no sabes qué es lo que te atrae a una persona es muy probablemente una característica genética que tú quieres incorporar en tu carga de hijos, sí, en tu carga genética. Quieres que eso que tiene esta persona venga a tu descendencia, ¿no? Por ejemplo, es muy común y sobre todo en esta cultura tan marcada, los ojos azules, ¿no? Todo el mundo quiere que sus hijos tengan ojos azules u ojos verdes, ¿no? O por esto de la discriminación, también mucho que sus hijos sean güeros, ¿no? Porque malamente lo relacionan con belleza, ¿no? Y pues nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y entonces, pues todas estas cuestiones terminan prácticamente impactando a una especie, ¿sí? De hecho, en teoría, una mujer debería, o un hombre, no debería estar monógamente, sino que debería de tener varias parejas para tener hijos con diferentes parejas, porque esto daría diversidad biológica, pero obviamente aquí están pues todas estas cuestiones sociales, ¿no? Un ser humano, tanto hombre como mujer, debe buscar siempre tener la mayor cantidad de combinaciones genéticas, ¿sí? Para que sus descendientes pues prácticamente vayan a tener las mejores características. A esto se le conoce como genética evolutiva o genética de poblaciones, ¿sí? Cómo se distribuyen los alelos en la población prácticamente de una generación a otra, ¿sí? Por eso es que aquí en esta diapositiva pues prácticamente nos dice que la mutación es la base de la evolución, porque literalmente entre más alelos se metan a tu ADN, mayores mutaciones vas a tener. Y bueno, pues prácticamente vamos a sobrevivir a los cambios, ¿sí? Nos vamos a adaptar, pero también tiene mucho que ver del medio donde estemos y los genes que tengamos. No todos podemos resistir. Y creo que ahora, a través de la pandemia, hemos vivido muy claro esto, ¿no? O sea, las personas que tienen la mejor genética han logrado, pues, sobrevivir al virus y han logrado evitar a lo mejor hasta contagiarse. Y esto pues se va a ver en algunos años, ¿no? Es la selección natural al máximo grado de expresión. Bueno, entonces, partiendo de este concepto de mutación, de alelos, de deriva genética, de poblaciones genéticas, ¿cómo es que hemos estado cambiando a través del tiempo? Tiene mucho que ver los principios de Darwin. Los principios de Darwin o la herencia y el darwinismo prácticamente están relacionados. Las poblaciones van a tender a crecer cuando su reproducción es grande. Y el mejor ejemplo es el ser humano. El ser humano no tiene muchas características físicas que lo hagan como el top de los seres vivos. Porque, por ejemplo, una araña pues nos puede matar fácilmente, ¿no? Y a una araña, por ejemplo, si a ti te muerde una araña, te inyecta su veneno, y a un perro, pues es más probable que sobreviva el perro, o un elefante. Pero esto no tiene que ver con una capacidad física, sino que es con una cuestión biológica. Sin embargo, la población puede tener otras características. Y en el caso de los seres humanos, es la ciencia, es la tecnología, el pensamiento. Esa característica que es biológica, es física, es química, que tiene todo, prácticamente es lo que ha hecho que nuestra población
crezca rápidamente. La especie que más se reproduce es la que va a tener un dominio sobre las otras, y pues lo hemos notado, ¿no? Y además, pues por el conocimiento. Entonces, pues prácticamente, entre más potencial reproductivo se tenga, esto es grande. Ahora, también, ¿qué es el factor que puede ocasionar? ¿Cómo se podría decir? ¿Qué es lo que puede ocasionar que una población desaparezca? El bajo potencial de reproductibilidad o de reproducción. Un ejemplo son los pandas. Por ejemplo, los pandas dicen que son tan apáticos que no se quieren reproducir. Entonces, esto ha hecho que su población baje y pues prácticamente esté por desaparecer. Mientras que las que tengan más capacidad reproductiva, pues van a poblar, ¿no? Es por ejemplo, uno de los hechos que Darwin pudo establecer. La otra dice, el tamaño de poblaciones naturales, con independencia de su enorme potencial de crecimiento, se mantiene constante y es limitado por el ambiente. Bueno, se supone que a pesar de que tu población tenga una capacidad reproductiva alta, si tú sobrepasas la constante del ambiente, entonces es muy probable que la especie también termine por desaparecer. Se supone que la naturaleza tiene mecanismos de regulación y una población no va a sobrepasar el límite porque inmediatamente la naturaleza prácticamente va a autorregular ese sistema. Las pandemias, los huracanes, todo esto, pareciera que no, pero tiene hasta cierto punto una manera, eh, es como un equilibrio, porque mira, por ejemplo, en la actualidad vemos muchos problemas de contaminación, pero también vemos mucha muerte por la contaminación. Entonces, en cuanto se pierde el equilibrio de esto, las poblaciones también tienden a disminuir. A pesar de que la esperanza de vida ha aumentado, también los factores que causan muerte de una pues, de las poblaciones también lo han hecho. Entonces es como un equilibrio. Bueno, ahí está eso. Número 4 es la herencia. Nosotros, como seres humanos, nos vamos a parecer a nuestros padres. Los animales se van a parecer a sus progenitores, que también son padres, ¿no? Entonces, prácticamente todas las características de una generación se heredan a otra. Y esto es a partir de lo que platicamos al inicio, que son conocidos como los alelos. ¿Qué alelos existen? Bueno, como puedes observar ahí en la imagen, los alelos prácticamente nos van a definir las características genéticas de un individuo. Un alelo es prácticamente, como dice aquí, una de las dos o más versiones de un gen. Tú vas a tener un gen del padre, bueno, un cromosoma del padre y otro de la madre. Este es el cromosoma de tu papá y este es el cromosoma de tu mamá. Al mismo tiempo, el cromosoma de tu papá trae la carga de su papá y de su mamá. Y al mismo tiempo, tu papá, bueno, tu abuelo, va a traer la carga del papá y de la mamá. Y la abuela también va a traer la carga del papá y la mamá. Y si te vas hacia atrás, vas a construir una rama, pues prácticamente de carga genética. A esto se le conoce como deriva génica. Traes genes de muchas generaciones anteriores. Bueno, cada vez que nosotros nos reproducimos, nuestros genes se van a ir combinando. Por ejemplo, aquí, si el papá y la mamá tuvieron un hijo, prácticamente vas a tener toda la carga genética de tus ancestros paternos y toda la carga genética de tus ancestros maternos, porque también ella va a tener P y M, y este P también va a tener P y M, y este P también va a tener P y M, padre y madre siempre, y así te puedes ir del lado de acá, y entonces te das cuenta que prácticamente pues hay una carga genética increíble. En realidad no hay, se supone que en la actualidad como tal, ya no hay una raza totalmente pura, por decirlo así, ¿no? Todos somos mezclas ya de todos, inclusive hay por ahí un estudio de genética en donde hacen como un sondeo y les preguntan sobre todo a los extremistas, van con una chica musulmana, van con un alemán, van con un gringo, un americano, con un mexicano, y les preguntan, ¿tú de qué nacionalidad crees que eres? Y hacen un mapeo genómico y te pueden sacar
cuánto de tus genes son europeos, cuánto de tus genes son americanos, cuánto de tus genes son asiáticos. Y por ejemplo, hay uno que me impactó mucho, que era creo que era una chava musulmana que tenía genes alemanes. No recuerdo bien, por ahí viene el documental. Ahorita si lo encontramos, lo ponemos. Pero pues prácticamente eso es lo que quiere decirnos la herencia, los alelos. Entonces, en cada alelo, tú vas a encontrar prácticamente el color de ojos, el tipo de sangre, la estatura, prácticamente todo lo que hace referencia a lo que somos. Recuerda que los genes, pues prácticamente estos son el código genético, ¿sí? 46 pares de, 23 pares de cromosomas con 46 genes son nuestro código genético. Como se expresa en cada uno de estos es el fenotipo, color de ojos, tipo de sangre, color de cabello y pues la altura, por ejemplo. Entonces, uno es del papá y otro es de la mamá. ¿De qué depende cuál gane? Pues a eso dependerá de algunos factores como los alelos dominantes y los alelos recesivos, que más adelante vamos a ver en las leyes de Mendel. Entonces, bueno, esos son los alelos. También hay alelos que se pueden decir que son homocigotos y heterocigotos. Los homocigotos, pues dominantes, siempre van a ser pues del mismo tipo e inclusive los vas a ver más adelante representados así. Alelos homocigotos, pues generalmente los representan como A mayúscula, que estos son puros, o alelos también homocigotos, A minúscula, que son los recesivos. Ya cuando se combinan, pues son heterocigotos, A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Esos son los heterocigotos. Pero ahorita los vamos a ir como entendiendo. Entonces, un individuo va a heredar prácticamente dos alelos, uno del padre y otro de la madre. Sí, mira, lo mismo que te decía, cuando los se encuentran en la misma posición son homólogos, heterocigotos. Ahí está, homocigotos o heterocigotos. Si los dos alelos son idénticos, son homocigotos, lo que te acabo de explicar. Pueden ser dominantes o recesivos. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que este sea A mayúscula y este sea A mayúscula. ¿Sí? Entonces, pues aquí prácticamente hay una dominancia, pero ¿qué pasaría si este es A minúscula? Pues se va a manifestar más fácilmente esta característica del color de ojos. Sí, pero cuando son homocigotos, pues prácticamente son la misma letra en mayúscula, ¿sí? O pueden ser minúsculas también. Ahorita vamos a ver esto en leyes de Mendel, nada más para que vayas identificando lo que es un homocigoto y un heterocigoto. Homocigoto siempre visualízalo con mayúsculas, la misma letra, o con minúsculas, la misma letra. Y heterocigoto, pues son distintos. ¿Qué es esto? Un cambio en los alelos se denomina heterocigoto. Ahí vienen las leyes de Mendel. Esto es muy importante porque en las leyes de Mendel precisamente vamos a ver cómo esto pues prácticamente infiere dentro de las características. Vamos a ver las tres leyes de Mendel y para esto nos vamos a apoyar de un material que está ya en Classroom. Déjame por ahí lo jalo. Que es en la de... debe estar aquí una parte que dice... diversidad biológica, no. Es 2.6, todavía no está cargado entonces. Vamos a cargarlo de una vez para que el material esté ahí. 2.7, que es genética mendeliana. ¿Dónde está? 2.7. No es para arriba. 2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 2.6. 2.7, ¿dónde está? Ah, es que ya empieza el bloque 3, que es herencia. Bloque 3, por eso no venía, entonces ya es bloque 3. Vamos a ponerlo de una vez en contenido.
y es 3.1, que es el bloque que estamos viendo ahorita. Bloque 3. No, este no es. Material. No, bueno, reutilización pública. Es este. Y aquí viene todo lo que vamos a ver ahorita, que son leyes de la herencia. Esto, bueno. Entonces vamos a bajarlo. Tucu, 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 tucu. Ahí está. Y vamos a ver la primera ley de Mendel. ¿Sí? El principio de uniformidad creo que es la primera ley. Ahí está. Déjame. Comparto con sonido. Uh-huh. La primera ley, o principio 1 de Mendel, se conoce como principio de la uniformidad de híbridos en F1. Esta ley se conoce así porque cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, A mayúscula, con otro de raza pura recesiva, A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales, A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura se le llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes. Las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre. Por esto se le conoce como de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, ya no es de raza pura, por lo que se le denomina híbrido o heterocigoto. Las características de los genes dominantes aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por tanto, si el genotipo de una planta de chícharo es A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A mayúscula, A minúscula, la semilla será también amarilla, pues está presente el gen dominante A mayúscula. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Homocigoto, A mayúscula, A minúscula, la semilla de la planta sería amarilla, pues el gen dominante no permitiría que se expresara el fenotipo codificado por el alelo recesivo. El fenotipo es la característica observable, en este caso, el color de la semilla del chícharo. Por su parte, el genotipo se refiere al tipo de genes que tiene el individuo. En resumen, el fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo, y el genotipo
es el tipo de genes que posee el individuo. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas con 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los posibles alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A mayúscula. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los posibles alelos de los gametos femeninos, es decir, A minúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los posibles cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. Cinco. El resultado de la cruza será genotipo 100% heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Cada celda blanca equivale a 25%. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues es el carácter dominante. Los estudios de genética realizados por Mendel, al igual que la genética no mendeliana, se exponen de manera clara, completa y didáctica en el libro de Mendoza, Biología 2. Bien, antes de que se me pase, este video nos hace referencia a un lugar que creo que no se los había recomendado, pero se los voy a dejar aquí en el chat y se llama Mendoza Sierra. No sé si ya lo hayan encontrado, pero es una página, voy a compartirlo aquí en la pantalla, en donde vas a encontrar un montón de exámenes, sobre todo de Biología 1 y 2. Le das clic en el libro de Biología 1, ahí donde lo tengo yo, y luego te vas a la parte inferior y viene una sección que dice exámenes tipo Ceneval, nacionales de ingreso Exani. Estos tienen dos secciones, uno que es para que tú lo contestes y otro es para que lo resuelvas. Le das clic aquí, por ejemplo, en uno y te va a mandar al examen no resuelto. Tú lo puedes imprimir, lo puedes jalar y aquí son alrededor de... ¿Cuántas preguntas son de estas? 76 preguntas, es como una guía. Y bueno, si dices, bueno, ya la contesté y ahora cómo le hago para revisarlo, pues te vas a la página otra vez. Bueno, te va a dar este examen, es que no lo viste. Te va a dar este examen, cuando le das clic ahí en el examen, te va a mandar este examen resuelto, son alrededor de 76 preguntas. Entonces, ya cuando lo hayas resuelto, te vas otra vez a la página original, que es esta, y dice biología resuelto. Le das clic ahí y te va a mandar a esta página. Y vas a poder descargar en PDF el examen ya resuelto. Dejen que cargue, nada más. Uy, nos quedó mal. Carga, carga, carga. Vamos a darle otra vez. Ahí está. Y aquí ya están las respuestas subrayadas. Y trae varios exámenes. Trae 5 exámenes con 5 exámenes resueltos. Dios, de hecho, muchos de los exámenes que les he aplicado los he sacado de aquí, algunas preguntas, porque no me alcanza la vida para pasarlos todos a un Forms, pero están bien prácticos para hacerlos en modo Forms. Entonces, bueno, ahí ya tienes una opción. Si vas a tener un examen, puedes practicar y aprobar aquí tus 5 bloques. De hecho, todos estos bloques los vimos, biología, moleculares, biología celular, solo que estos son un poco más especializados, pero te pueden servir perfectamente. Entonces, voy a pasar el vínculo aquí por el chat para que
quede. Y también voy a tratar de subirlo a la plataforma. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, pues prácticamente eso es la primera ley. Entonces, ¿qué nos representa la primera ley de Mendel? Nos representa lo siguiente. Vamos al pizarrón. Pues prácticamente, ¿qué debo de rescatar? ¿Cómo se llama? Es la primera ley de Mendel y explica la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. ¿Qué significa esto? Bueno, nos representa cómo al mezclar dos razas, en este caso un homocigoto y un heterocigoto, pues te da origen a un nuevo, a una nueva línea, ¿sí? Por ejemplo, aquí el homocigoto era, decía él, de semillas amarillas. Vamos a poner aquí una semilla amarilla, a ver si se ve bien. Y el otro era de semillas verdes, ¿no? Ahí está. El heterocigoto. Vamos a ver si, déjenme ver si puedo poner un color más fuerte. No, es mejor acá. Galaxia, vamos a quitar galaxia. Y vamos a poner un amarillo, aquí está, para que se vea más claro. Bueno, entonces los homocigotos, que era A mayúscula, eran semilla verde. Y los heterocigotos, digo amarilla, y los heterocigotos eran semilla verde. Estos dos se mezclan y dan origen a hijos, ¿no? De hecho, generalmente nos lo representan así. Voy a subir primero esto. Nos lo representan así. Nos ponen una bolita amarilla y luego nos ponen una bolita verde. Ah, se fue. Se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Aquí está. Nos lo representan como una bolita verde. De estos dos salen generaciones filiales. En este caso son 4. Todas las generaciones filiales, 1, 2, 3 y 4, salen amarillas. ¿Y esto por qué es así? Porque los alelos que están en minúscula son alelos recesivos. Entonces, eso quiere decir que el verde nunca se va a manifestar. Si estuviéramos en el cromosoma que vimos hace rato, en el par de cromosomas que vimos hace rato, vamos a suponer que en este alelo que está aquí y en este alelo que está aquí, alelo, estos son homocigotos, ¿sí? Son A mayúscula, ¿sí? Y luego se cruza con otros pares de cromosomas en donde estos alelos son minúscula, A minúscula, A minúscula. Entonces, si este es el sujeto, vamos a poner que este es el macho y esta es la hembra, entonces 4 de sus cromosomas se van a mezclar unos con otros. Pero aquí lo que va a pasar es que este va a terminar siendo prácticamente A mayúscula, A minúscula, así. Y este también A mayúscula, A minúscula. Entonces, pues prácticamente el dominante va a ser la A mayúscula. Por eso es que todos salen amarillos. Mientras que todo esté en mayúscula, no va a haber manifestación del color verde. Entonces se dice que el genotipo son 100% heterocigotos porque todos te dan mezclas de A mayúscula a minúscula y por lo tanto el fenotipo, como es dominante, siempre va a ser amarillo. Entonces ante la primer cruza es muy probable que entre homocigoto y heterocigoto prácticamente se dé este tipo de distribución. Es la probabilidad. Por ejemplo, si estos fueran unos humanos, suponte que sería, este va a ser María y este va a ser Pedro, o al revés, este va a ser Pedro y este va a ser María. En este caso, si te fijas, María es dominante. Entonces todos los hijos de María se van a parecer más a María que a Pedro o van a tener el color de ojos de María. Es un decir, ¿sí? Pero si estos hijos luego se vuelven a cruzar con otros, es muy probable
que ya saquen los colores de ojo de Pedro, que es lo que sigue, la segunda generación filial. La vamos a dejar ahí para ver cómo ocurre esto. Pues ahora vamos a ver la segunda generación, pues sí, prácticamente la segunda ley de Mendel, que es la segunda ley, que es la cruza de heterocigotos con heterocigotos y da origen a la que es la tercera generación filial. Vamos a verla entonces. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está. Ok, segunda generación filial, segunda ley. No, esta no es, no me la quiere dejar ver. Para atrás. No quiere. Aquí está. Segunda ley de Mendel. Recordemos que en la primera ley de Mendel se cruza un progenitor de raza pura dominante con otro de raza pura recesiva, y todos sus descendientes son híbridos iguales, los cuales constituyen la primera generación filial o F1. Analicemos ahora la segunda ley de Mendel. Esta se conoce como principio de la segregación de alelos. Este principio indica que los dos alelos de un mismo gen, esto es, A mayúscula, A minúscula, se separan al formarse los gametos, es decir, la A mayúscula y la A minúscula se separan y terminan en cigotos distintos. Mendel estableció este segundo principio al llevar a cabo la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto equivale a cruzar una F1 con otra F1, lo que se representa así: A mayúscula, A minúscula, por A mayúscula, A minúscula. Como resultado, obtuvo plantas que se conocen como segunda generación filial o F2. Estadísticamente, en este caso, de cada 4 plantas, 3 resultaron de semilla amarilla y una de semilla verde. Es decir, se obtuvo una relación fenotípica de 3:1. Por tanto, el resultado final en la segunda generación filial o F2 es así: 25% genotipo A mayúscula, A mayúscula, fenotipo amarillo; 50% genotipo A mayúscula, A minúscula, fenotipo amarillo; 25% genotipo A minúscula, A minúscula, fenotipo verde. La segunda ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas por 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos, esto es, A mayúscula y A minúscula. 3. En las celdas horizontales grises
se anotan los alelos de los gametos femeninos, es decir, A mayúscula y A minúscula. 4. Las celdas blancas corresponderán a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. Cinco. Como cada celda blanca equivale a 25%, el resultado de la cruza se puede tabular así. En la segunda ley de Mendel, como se ve, de cada 4 semillas resultantes, 3 son amarillas y una verde, lo que representa una relación fenotípica de 3:1. Los estudios de genética realizados por Mendel, al igual que la genética no mendeliana, se exponen de manera clara, completa y didáctica en el libro de Mendoza, Bio. Ok, vamos a analizar la segunda ley. La segunda ley prácticamente parte de la primera. Obviamente, ya entendimos en la primera ley de Mendel que el primer principio de la cruza de las especies pues parte de una generación filial, que es homocigota y heterocigota. Se mezcla un homocigoto dominante y un heterocigoto recesivo. ¿Ok? Se combinan y prácticamente la posibilidad de que estas características se separen es nula. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes, por ejemplo, una especie en donde haya homocigotos dominantes A mayúscula y A mayúscula y heterocigotos recesivos A minúscula o minúscula, quiere decir que son puros, por eso se les llama como tal homocigotos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando estos se cruzan, estos, aunque son amarillos, en los genes ya llevan la siguiente combinación. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y aquí también. Y estos, si se llegasen a reproducir con otros, entonces aquí estos alelos sí se van a poder separar a cigotos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que en sus hijos, ellos ya pueden heredarle a uno sí una característica y a otro igual. Por eso es que en la segunda generación filial dice que cuando ya dos heterocigotos se combinan, pues ya se pueden heredar estas características. En la primera generación filial solo existe este mecanismo en el que los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos se combinan. Pero ¿qué pasa si luego se le ocurre combinarse con otro heterocigoto? Entonces aquí estos sí se van a poder separar y pueden irse a un cigoto 1 y a un cigoto 2. Ahí sí. ¿Y qué pasaría? Pues lo que nos acaba de decir la segunda ley. Pasaría que entonces aquí ya se van a manifestar características de la herencia porque los heterocigotos se pueden separar y resulta que vuelves a tener a un homocigoto dominante que es A mayúscula, A mayúscula. Vas a tener heterocigotos como que es A mayúscula, A minúscula, y vas a tener homocigotos recesivos, o sea, se repite el patrón. Los de arriba, otra vez, sus características genéticas de puras se vuelven a repetir en la segunda ley. Y aquí, pues prácticamente vas a tener la posibilidad, inclusive de tener ya características que es la semilla verde. Entonces, en la primera generación solamente salieron semillas amarillas, pero ya en la segunda, cuando se combinaron con otras, ya salieron verdes. ¿Por qué? Porque los genes recesivos pudieron salir.
Esto es lo que ocurre muy comúnmente en las especies humanas y animales. De repente puede ocurrir. Imagínate que este color, estamos hablando de un papá, como lo estamos manejando. Bueno, vamos a hablar. Una mamá que tiene ojos amarillos, es decir, como cafés, es una mera suposición, y un papá que tiene ojos verdes. Bajo estas leyes, ninguno de los hijos de esta pareja va a salir con ojos verdes, ninguno. Pero ¿qué tal que uno de estos se va y se casa con un tercero? Entonces, resulta que al casarse y combinarse con un tercero que tiene otras características, pues resulta que a lo mejor alguno de los hijos de esta pareja 2 sí va a tener los ojos de color verde. Entonces no es que le hayan hecho el Sancho, ¿no? Simple y sencillamente la genética le ayudó que a uno de los hijos que tuvo puede heredar los ojos de color de su papá, ¿sí? O sea, prácticamente digo del abuelo en este caso, ¿no? Abuelió. Ese es el famoso abuelió. Entonces es muy posible que aunque tú no tengas algunos, sino tú, por ejemplo, como hijo, suponte que tú eres el hijo que viene de la primera generación filial, tú tienes los ojos verdes y tu pareja tiene los ojos cafés. Entonces, tu primera generación filial, si por ejemplo tu mujer es dominante, pues prácticamente todos tus hijos van a salir de color café, pero tus nietos pueden salir de ojos color verde. Esa es la maravilla de la genética y eso es lo que nos trata de explicar los principios de segregación de los alelos, en los que las generaciones consecutivas a la primera generación filial pueden presentar ya características heredadas de sus ancestros, que es lo que nosotros pues prácticamente podemos observar. Bien, y ahora sí vamos ahora sí que al merequetengue. Vamos a ver en la tercera cómo no solamente una característica se puede heredar, sino que se pueden heredar muchísimas, ¿sí? Prácticamente. Ahora vamos a ver cómo Mendel, a través de estas leyes, se dio cuenta que con la tercera ley podía combinar no solo una, sino todas las características genéticas de un individuo. Y aquí se volvía más complejo, porque puede sacar otras características y de hecho esto es pura estadística. En genética se utiliza mucho el modelo estadístico para poder predecir las posibles combinaciones de los individuos. Vamos a ver la tercera ley y la última. Tercera ley. Recordemos que en la primera ley de Mendel se cruza un progenitor de raza pura dominante con otro de raza pura recesiva, y todos sus descendientes son híbridos iguales, los cuales constituyen la primera generación filial o F1. En la segunda ley de Mendel se cruza un progenitor híbrido, A mayúscula, A minúscula, con otro híbrido, A mayúscula, A minúscula, en donde 25% de los descendientes tienen un genotipo A mayúscula y un fenotipo amarillo. 50% poseen un genotipo A mayúscula, A minúscula y un fenotipo amarillo. Y 25% resultan con un genotipo A minúscula y un fenotipo verde. Como se ve, de cada 4 semillas resultantes, 3 fueron amarillas y una verde, lo que representa una relación fenotípica de 3:1. Analicemos ahora la tercera ley de Mendel.
Esta se conoce como principio de la distribución independiente de los alelos. Este principio indica que cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. En su tercer experimento de hibridación, Mendel investigó la herencia simultánea de dos caracteres. Para ello, cruzó plantas de raza pura que producían semillas amarillas de superficie lisa. A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Con otras de raza pura que producían semillas verdes de superficie rugosa. A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Como resultado, en la primera generación filial, o F1, todas las plantas produjeron semillas amarillas de superficie lisa. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Es decir, solo se manifestaron los caracteres dominantes. A continuación, Mendel permitió la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto es, se realizó la cruza de una planta F1 con otra F1, o sea, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Como resultado, en F2 se obtuvo una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. Este patrón de herencia fundamenta el principio 3 de la herencia mendeliana. Cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. La tercera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 5 columnas por 5 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Cada celda blanca corresponderá al cigoto resultante de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Como hay 16 celdas blancas, cada una de ellas equivale a una 16ª parte. Este proceso se realiza de la siguiente manera. En la tercera ley de Mendel, como se ve, de cada 16 semillas resultantes, 9 son amarillas lisas, 3 son verdes lisas, 3 son amarillas rugosas y una es verde rugosa. Lo anterior representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. Los estudios de genética realizados por Mendel. Bien, vamos a analizar esta última, que es la tercera ley, y esta prácticamente lo que nos trata de demostrar es cómo puede haber herencia de caracteres de manera simultánea, es decir, no nada más uno, sino varios. Y esto, pues, es lo que realmente ocurre en los seres vivos, ¿sí? De hecho, hay otra que, este tipo de herencia se conoce como herencia mendeliana. Más adelante, en otros cursos, vas a ver otra que es
la herencia no mendeliana, que sigue otras reglas, pero que está muy parecida en realidad y tiene mucha concordancia con la de Mendel. Bien, entonces, ¿cómo es que ocurre esta última? Bueno, vamos a presentar nuestro pizarrón. Aquí está. Vamos a la generación filial, que es la tercera ley. La última ley, así se llama, principio de la distribución independiente de los alelos. ¿Qué quiere decir? Que todos los alelos se van a ir a todos lados y no solo de una característica, sino de varias. Entonces Mendel, para poder identificar esto, lo que hizo fue mezclar semillas lisas amarillas y verdes rugosas, de tal forma que cuando hace la combinación de una primera generación, pues obviamente empieza a ver la cruza, ¿no? Y las mayúsculas se me van a mezclar con las minúsculas, son como polinomios, y te queda A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Lo mismo que ocurre en la primera generación que vimos acá arriba, obviamente esto ya sería en la tercera, ¿sí? Aquí solamente fue con una característica genética, por eso es que solo tiene A. A representa el color de la semilla. Acá también, pero además le agregó un B, que representa lo rugoso de la semilla, y le podría agregar un C, un D, un F, un G, los que tú quieras, todas las características que pueda tener un individuo. Y entonces, con esto, pues le da origen a la segunda generación filial y finalmente a la tercera, en la que trató de combinar las características de la segunda generación filial, que es esta, separando los alelos, A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, B minúscula, tanto gametos masculinos como femeninos, y se dio cuenta que las posibilidades de combinación eran prácticamente de un cuarto, es decir, que podía encontrar todas las características distribuidas de la planta. Y entonces cuando hace la distribución se da cuenta que obtiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 semillas con características amarillas y lisas. ¿Por qué? Porque en estas dominan las características dominantes tanto de A como de B, ¿sí? Y luego, después se dio cuenta que obtuvo las mismas semillas amarillas, pero ya con características de rugosidad, es decir, tenía la letra B minúscula. Si te fijas en las amarillas lisas, todas son mayúsculas. O sea, mínimo están los dominantes. Recuerda que siempre que esté un mínimo una mayúscula de una característica, la característica que se va a manifestar es la del alelo dominante. En este caso, las amarillas lisas tienen alelos dominantes tanto para amarillo como para liso. Cuando no se manifiesta el alelo dominante, por ejemplo, aquí se manifiesta para color, pero no para rugosidad. Para rugosidad están recesivos. Aquí hay puros dominantes. Las recesivas no se van a manifestar. Aquí se manifiesta la recesiva porque hay minúsculas en rugosidad. Acá tienes puras amarillas sin rugosidad porque están las mayúsculas. Acá igual. Acá se manifestó prácticamente liso, pero con un alelo dominante del color, recesivo del color, que fue el verde. Aquí se manifiesta liso, pero tiene recesivo el color, igual aquí. Acá no, acá se manifiesta el recesivo tanto para color como para rugosidad. Acá se manifiesta el dominante para color y el recesivo para rugosidad. Acá el dominante para color y el dominante también para rugosidad. Y así es como puedes estudiar múltiples características genéticas a partir de la tercera ley de Mendel. De hecho, por ejemplo, un humano pues va a tener varios alelos, tiene alelos A, B, C, D, F, ¿no? Por decirlo así. Y para que tú puedas predecir cuáles son las características genéticas que va a tener un individuo, pues literalmente te tardarías años. Actualmente existe la genómica computacional que se encarga de hacer simulaciones de las interacciones, pero hay simulaciones que se tardan hasta 1 año, 2 horas, 3 días, varía, según el número de simulaciones que tú hagas. Y aquí prácticamente entra la estadística, ¿sí? Estas entonces son las 3 leyes de Mendel que prácticamente nosotros podemos estudiar de una manera significativa, ¿ok? Bien,
Bueno, pues entonces vamos ahora a hablar de cosas tristes. Y una de ellas es una evaluación. Tenemos pendiente la evaluación de diversidad biológica, entonces te voy a pasar el link para que lo puedas completar. Déjame lo busco por aquí. Por aquí debe de estar en exámenes. No, pero ustedes son vespertino. Achis, estoy en otro. Y pues prácticamente es el bloque que ya revisamos. Como siempre evaluamos mínimo un bloque. Ahí está. Y ahí está en nuestro banco pues de exámenes o de preguntas. Bioquímica celular, no, estos ya. Procesos celulares ya lo hicieron. Vamos a diversidad biológica. Este es el que vas a hacer. Ahí está. Son 62, 45 aciertos. Son aproximadamente, ¿cuántas son? 41 preguntas. Sí, adelante, Ana, adelante. Mientras te paso la liga. Y bueno, por aquí voy a estar, por si necesitas apoyo. ¿Sí? Ahí te va la liga. Ve por tu comida, contéstalo con calma y si tienes dudas, me dices, aquí voy a estar. Puedes apoyarte de textos, de apuntes, porque prácticamente es pues para que puedas repasar. Viene todo lo que vimos de animales, poríferos, flagelados, todo lo que vimos. No me acuerdo si la clase pasada estuviste o la checaste, pero vimos platelmintos, taenia solitaria, todos estos. Entonces ahí viene. Si alguno no te lo sabes o tienes duda, me dices y aquí estoy. Y provechito.